Dios les bendiga, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra enseñanza del grupo de jóvenes. Recordemos que en este año estamos tratando quién es nuestro Señor Jesucristo para la juventud del MIEPI. Y en este mes tenemos una respuesta: es todopoderoso. Nuestra segunda lección se titula El poder de la sangre de Cristo. Les invito para que se sirvan a estar en pie. Vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos 9:14, que dice así: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Hacemos una oración para que el Dios bendiga la enseñanza de este día. Amoroso Dios y Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, estamos delante de tu divina presencia. Te ruego que abras el corazón de los jóvenes, su entendimiento, y puedan recibir esta enseñanza en su corazón y también puedan ser testigos del poder que tiene la sangre de Cristo en su vida. Si alguno no lo ha experimentado, hoy es el día para que lo experimente. Y si alguno ya es salvo, ya ha tenido esta experiencia tan maravillosa, permite que siga adelante. Bendice todo este momento, esta clase, y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, así como están en pie, vamos a memorizar nuestro texto el día de hoy. Así es que, ¿listos? Empezamos. Y lo vamos a hacer con ademanes. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14. Una vez más, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14. Por último, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9:14. Esto nos demuestra que el poder de la sangre de Cristo es poderosa, limpia de todo pecado. Si en el Antiguo Testamento nos revela que los machos cabríos y que los palominos que llevaban eran aceptados delante de Dios para el perdón de pecados, ahora cuánto más la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado. Querido joven, te ruego que pongas atención a la enseñanza que vamos a iniciar. Puedes ocupar tu lugar, ponerte cómodo y estar atento. Dios les bendiga, jóvenes, muy buenas tardes. Al tiempo presente hay muchos enseñadores que se han levantado y han introducido encubiertamente enseñanzas erróneas acerca del poder de la sangre de Cristo, blasfemando así con sus prácticas antibíblicas y llevando a muchos al apartamiento parcial y total de la verdadera doctrina. Por lo tanto, es necesario que cada joven conozca el poder de la sangre de Cristo, cómo es que ha transformado nuestra vida. Y lo veremos en esta tarde en 3 puntos importantes. Para ello, hemos invitado a 2 siervos de Dios y a un joven que en su propia experiencia nos va a compartir cómo él ha experimentado el poder de la sangre de Cristo que lo ha limpiado de todo pecado. Este tema está basado en el versículo que anteriormente ya memorizamos, según Hebreos 9:14. Y presento a nuestro hermano que nos va a dar el primer punto: nos ha redimido. Su nombre es Gustavo Sixto Galindo. Él es siervo de Dios. También el segundo punto, que el poder de la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y esto lo compartirá el joven César Ibáñez Gabriel. Él nos va a hablar acerca de esa experiencia. Como tercer punto, el poder de la sangre de Cristo nos da victoria sobre el enemigo. Y nuestra hermana, sierva de Dios, nos compartirá este punto. ¿Su nombre? Irma Hernández Ceballos.
Bien, pues jóvenes, preparen su Biblia porque está basado en la palabra de Dios y en la experiencia personal. Iniciamos con el primer punto con nuestro hermano Gustavo Sixto, que nos hablará, nos ha redimido. Dios les bendiga, jóvenes. Así es, vamos a hablar del primer punto, nos ha redimido. El poder de la sangre de Cristo nos ha redimido. Para eso vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 14, que nos habla de esta manera: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Nosotros podemos hablar sobre este punto, jóvenes, y en este caso, este punto nos ha redimido, quiere decir que redimir significa libertar, rescatar. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, Él tuvo que morir. Y al morir derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros seamos libertados del pecado y de la muerte y seamos rescatados para estar con Él en el reino de los cielos. En este caso, la palabra de Dios nos habla y nos dice: en el cual tenemos redención por su sangre, tenemos esa libertad, hemos sido rescatados de ese lugar por la sangre de Cristo. Por eso nos habla que el poder de la sangre de Cristo, en este caso, nos ha redimido, que es la remisión de pecados. En el Antiguo Testamento, jóvenes, nos habla sobre un tiempo que año con año se ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Año con año, una sola vez cada año. Eso nos hablaba acerca del día del Yom Kippur o el día del perdón, en donde la palabra de Dios nos habla sobre este punto, cómo el sumo sacerdote tenía que entrar a ese lugar de una manera reverencial y asimismo implorando el perdón de Dios para sus pecados. Tenían que sacrificar un cordero y ese cordero tenía que ser perfecto, sin manchas, sin arruga, tenía que ser totalmente perfecto para que pueda ser sacrificado en ese entonces. En este caso, el sumo sacerdote derramaba la sangre adentro del tabernáculo para la remisión de pecados de todo el pueblo. También nos habla la palabra de Dios en el libro de Hebreos: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En este caso nos habla sobre lo que pasó en el Antiguo Testamento, nos habla sobre este acto tan importante, que por la sangre de Cristo, en este caso cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, cuando derramó hasta la última gota de sangre, dice que ahora nosotros somos purificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros en este caso dice la palabra de Dios: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. En este caso, nuestro Señor Jesucristo tenía que morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que por medio de Él, cada uno de nosotros pudiéramos aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y a través de ello nosotros podamos ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que el poder de la sangre de Cristo tiene un gran poder. También nos habla sobre otro punto: por ello fue necesario que el Padre proveyera al Cordero perfecto. En este caso, nuestro Señor Jesucristo era el Cordero perfecto, sin manchas, sin arrugas, era perfecto para el sacrificio. También nos habla otro punto: nuestro Señor Jesucristo, quien por su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario logró penetrar los mismos cielos, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, para presentarse por nosotros ahora en la presencia de Dios. En este caso, antes no podíamos presentarnos delante de la presencia de Dios. Ahora, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos presentar libremente delante de la presencia de Dios. Ahora cada uno de nosotros podemos glorificar a Dios libremente. Ahora cada uno de nosotros podemos exaltar a Dios libremente, y la presencia de Dios se derrama en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora somos purificados, ahora somos santificados por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él nos santificó, nos purificó por medio de su sangre. También nos habla, por eso, joven, no se debe de permitir que el mundo o el pecado te denigre. Tú tienes un precio invaluable, la sangre de Cristo. Somos valiosos porque Cristo nos ha comprado con su propia sangre.
Hay jóvenes que pueden decir, es que yo ya no valgo nada, es que mi problema es muy grande, es que mi necesidad es muy grande. Y en ese momento hay jóvenes que entran en depresión, hay jóvenes que entran en tristeza, hay jóvenes que se van a los vicios, hay jóvenes que se pierden en el mundo. Pero joven, usted tiene un precio, y ese precio es el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, y a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario, ahora somos libres, ahora somos santificados, ahora somos perdonados, y a través de ello nosotros podemos ir al reino de los cielos. También nos habla la palabra de Dios en San Juan 1:29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces, cuando Juan estaba en la tierra y nuestro Señor Jesucristo estaba en la tierra, y venía nuestro Señor Jesucristo hacia San Juan, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que iba a quitar el pecado del mundo, y el que lo quitó, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo somos libres de todo pecado, de toda maldad. También nos habla la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, que se presentó por el sacrificio de sí mismo. Cada uno de nosotros jóvenes podemos ver que la sangre de Cristo tiene poder, y nosotros podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos redimió, nos salvó por medio de su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Y por último, primera de San Pedro 1:18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada uno de nosotros jóvenes debemos de comprender que la sangre de Cristo tiene poder. No sé usted, joven, cómo se esté presentando en esta hora. No sé cómo esté su vida en esta hora. Pero algo muy cierto, que si usted tiene la experiencia con Cristo, la sangre de Cristo tiene poder para poder cambiar su vida en el momento de que usted acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque Él nos ha redimido, nos ha rescatado del pecado y de la muerte. Y es por eso que hoy le estamos presentando a Jesucristo como nuestro Salvador. Nos damos cuenta cómo el poder de la sangre de Cristo redime, limpia de todo pecado. Por lo tanto, el joven César Ibáñez nos compartirá cómo él experimentó esa limpieza en su vida personal. Escuchemos. Dios les bendiga, muchachos. Quiero compartirles mi experiencia propia de lo que el Señor hizo conmigo, de qué manera fue en la que Él me habló, en la que Él me alcanzó, con la cual Él trató a mi corazón. Voy a leer para ustedes una porción bíblica. Es en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 7, que nos dice: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muchachos, mi vida pasada, una vida muy complicada, una vida muy difícil, una vida lejos de Dios. Realmente ahora lo entiendo que no es vida, es vivir, pero es como si te faltara el aire, es como si te estuvieras ahogando, porque la sangre de Cristo es aquella que el Señor derramó en aquella cruz, en aquel sacrificio tan perfecto que Él hizo por amor a cada uno de nosotros. Y asimismo, yo escuchaba del Evangelio de Jesucristo, a mí me predicaban de Jesús, me decían que el Señor me amaba, me decían que Él me quería perdonar, me decían que Él me quería limpiar con su sangre, pero realmente yo no lo entendía.
mi corazón estaba endurecido, mi corazón estaba en tinieblas, estaba como una piedra endurecido. Y bueno, yo era un joven que estaba metido en los vicios, en el alcohol, drogadicción, pornografía, acudía con los brujos, acudía también con aquellas personas que te enseñan a hacer puras cosas malas. Dentro de mi corazón había tantos sentimientos negativos, algunos de ellos muy fuertes que ahora recuerdo, que es un odio muy fuerte hacia mi madre, un rencor muy fuerte hacia ella. Realmente yo no entendía lo que dice la palabra de Dios. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Yo no lo entendía, no lo sabía, pero Jesús me estaba esperando, el Señor me amaba, el Señor me estaba esperando con los brazos abiertos, ofreciéndome ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, que ya hizo hace más de 2000 años en esa cruz. También yo estaba metido en lo que viene siendo el rock, es puro ocultismo, todo aquello que le sirven al mismo enemigo, al mismo Satanás. Todo es oscuridad, todas son tinieblas. Recuerdo que había momentos donde yo me encerraba en mi cuarto y bueno, me postraba en mi cama y simplemente lloraba porque yo sentía en mi corazón, sentía una soledad, sentía un vacío muy fuerte y no sabía con qué llenarlo. Yo me refugiaba en lo que es la música del rock, parecía que eso me traía consuelo, parecía que eso me traía paz, pero realmente era algo momentáneo, era algo pasajero, que era una paz que simplemente me consolaba al momento, pero realmente después ahí estaban los problemas, ahí estaba la tristeza, ahí estaba la ansiedad. Y bueno, yo lo que hacía era postrarme ahí en mi cama, lloraba. Y cuando lloraba yo decía en ese momento, ya no quiero sentir este vacío que siento dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Yo solamente decía eso, que ya no quería sentirlo, pero yo no sabía que el Señor me estaba esperando con los brazos abiertos, ofreciéndome ese perdón tan maravilloso, ese perdón tan especial que solamente Él nos puede dar. Y bueno, pasó el tiempo, el Señor fue tratando conmigo, Jesús fue tratando a mi corazón por medio de personas que me hablaban del Evangelio, siervos de Dios que me hablaban de su Evangelio, también personas que le conocen, que se han entregado a Él. De igual manera me hablaban de Jesucristo. Una de ellas, que fue mi tía, ella me predicaba, mira, acepta a Jesús, Él te ama, Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar, Él te quiere ayudar, pero yo me burlaba. Yo decía que no iba a cambiar, yo decía que siempre iba a ser así. Mas cuando el Señor me alcanza, cuando Él toca las puertas de mi corazón, yo tomo la decisión. Hubo un día muy especial que lo recuerdo, me invitaron a un encuentro juvenil en la ciudad de Puebla. Hace aproximadamente ya casi 9 años que me invitaron a ese encuentro juvenil. Y bueno, recuerdo ese momento tan perfecto, tan especial. Estaba toda la juventud reunida en el templo, en la casa de Dios. Los jóvenes estaban glorificando, estaban alabando al Señor Jesús. Y bueno, hubo un momento, yo también comenzaba a palmear, a aplaudir, a glorificar el nombre del Señor. Hubo un momento donde yo empecé a sentir que las fuerzas se me empezaron a ir y como unas ganas de querer desvanecerme, de querer caerme. Y bueno, perdí el conocimiento, se me empezó a borrar la vista, me desvanecí. En ese momento ya no me acordé de nada. Cuando comienzo a despertar, un siervo de Dios estaba haciendo una oración a Dios por mí. Y cuando yo empiezo a reaccionar más, me empieza a hablar aquel siervo de Dios y me empieza a platicar. Y ya cuando reacciono totalmente, él me dice, mira, si quieres puedes platicarme tu vida, qué es lo que has pasado, qué es lo que has vivido. Entonces yo le platico todo lo que yo venía arrastrando, todo lo que yo venía viviendo, todos aquellos malestares espirituales, emocionales en mi vida. Y llega un momento donde él me dice, tú quisieras aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Yo le dije al siervo de Dios, le dije, quiero. Sin titubear, yo tomé esa decisión porque yo ya me sentía cansado, me sentía como si tuviera una carga encima de mis hombros, como si tuviera algo muy muy fuerte en mi ser. Entonces yo tomé esa decisión, porque es una decisión la que debemos de hacer. Dice el Señor en su palabra que Él está a la puerta de nuestro corazón, llamando. Dice que si alguno oyere su voz y abriere la puerta de su corazón, dice que Él entrará a Él,
cenará con él y él con el Señor. Entonces es una decisión, muchachos, que debemos de tomar, de hacer, de recibir a Jesucristo, de decidir que Él sea nuestro Salvador, que Él sea nuestro único libertador, o sencillamente cerrarle las puertas de nuestro corazón y decirle: no te necesito. Pero Él hoy está tocando a la puerta de tu corazón porque Él te ama. Así como Él trató conmigo, así como Él me habló hace algunos años, y yo tomé la decisión de decirle: perdóname, sé mi Salvador. Me dice el siervo del Señor: si quieres que hagamos una oración donde tú repitas conmigo y tú le digas al Señor Jesús que te reconoces que eres un pecador delante de Él y que le abres las puertas de tu corazón, vamos a hacerla conmigo, yo te invito. Y le dije al siervo de Dios, le digo: quiero hacerla. Entonces en ese momento yo empecé a repetir con el siervo de Dios aquella oración que se le llama oración de fe. Empezamos a hacer esa oración y bueno, yo le dije al Señor que me reconocía pecador delante de Él y le dije: perdóname, lávame con la sangre de Cristo, límpiame con esa sangre poderosa. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Desde ese día, desde que hicimos esa oración de fe, desde que yo le entregué mi vida al Señor, las cosas fueron totalmente diferentes. Cuando terminó ese encuentro juvenil y yo regreso a la casa donde vivía, yo le platico a una persona que es cristiana, que también sigue a Jesús. Yo le platico a esa persona que yo me sentía totalmente diferente. Yo le decía a ella: ya no quiero decir groserías. Ahora mi vida es diferente, ahora me siento alegre, me siento contento, siento una paz, no sé, es algo muy especial lo que yo siento dentro de mi ser. Y bueno, me dice aquella persona: es que tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador y Él te ha hecho una nueva persona. Entonces Él llegó a mi vida y realmente es algo maravilloso, es algo muy especial cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, cuando Él te perdona. Cuando tú le dices: perdóname, límpiame con esa sangre maravillosa, Él te limpia de todos tus pecados y te hace una nueva persona. Entonces tu vida es totalmente diferente. Ahora te comparto esto. Ahora soy capaz de amar a aquellos que me han hecho daño, capaz de perdonarlos, capaz de apoyarles. En este caso, a mi madre pude pedirle perdón, pude perdonarla. Y bueno, la vida en Cristo es hermosa, es maravillosa. Yo te hago esta invitación para que tú también puedas experimentar lo que yo experimenté hace algunos años. El Señor te ama y bueno, este es el día aceptable, este es el día de salvación. Joven, que Dios te bendiga. Nos damos cuenta que el poder de la sangre de Cristo es el valor que fue pagado por cada alma. Es algo sublime y maravilloso que transforma vidas. El tercer punto: el poder de la sangre de Cristo nos da victoria sobre el enemigo. Con nuestra hermana Irma, sierva de Dios. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Dios les bendiga mucho, jóvenes, en esta tarde. Estamos, ¿verdad?, contemplando, mirando el poder de la sangre poderosa del Cordero de Jesucristo, nuestro Redentor. Quisiera que leyéramos una parte escritural con la ayuda bendita de nuestro Dios y será con la ayuda de Dios en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, con la ayuda del Señor. Amén. Cristo vive, muchachos. Él está con nosotros. Aleluya. Amén. Él quiere tocar tu vida. Quiere que tú te des cuenta que el poder de la sangre de Jesucristo no tiene, vaya, comparación. Vamos a dar lectura con la ayuda del Señor y dice: y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Muchachos, el poder de la sangre de Cristo es algo inexplicable. Su servidora desde pequeña ha escuchado de la sangre de Jesucristo, pero qué hermoso es experimentar el poder que tiene la sangre de Jesús. El enemigo sufrió el golpe más crítico, ¿verdad?, de cuando el Cordero de Jesucristo derramó su preciosa sangre.
Nos hemos dado cuenta cómo el enemigo le teme a la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí fue derrotado, ahí fue vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Jóvenes, muchas veces, ¿verdad? No tomamos no tomamos el valor de la sangre que tiene el poder de esa sangre. No lo tomamos tanto así. En ocasiones, ¿verdad? Nada más por decir cualquier cosa, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo. No, la sangre de Jesús se clama con el corazón. Y cuando esto se hace, vemos la gloria bendita de nuestro Dios. Yo no sé por qué, jóvenes, a su servidora le ha tocado muchas batallas con los endemoniados. No sé por qué. Muchos dicen, ha de ser su don, ha de ser, yo no sé. Yo solamente sé que Dios quiere que toda persona que está atada por ataduras del enemigo sean rotas por el poder de la sangre poderosa de Cristo. Hermanos jóvenes, hermanas señoritas, en esta noche yo quiero que usted se dé cuenta cuánto poder tiene la sangre de Jesucristo. Encontramos en la palabra de Dios donde dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ellos, ¿quiénes? Nuestros antepasados, todo aquel que clama la sangre poderosa de Jesús, le han vencido. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero, y también nosotros le hemos vencido por la sangre del Cordero, y usted también le puede vencer por la sangre del Cordero. Aleluya, porque Él es poderoso. Bendito sea su nombre. Les decía, es algo impresionante cuando se clama la sangre de Cristo, cuando se clama, ¿verdad?, con ese ímpetu, y cuando, más que nada, cuando nos damos cuenta, cuando decimos cuánto derramó Jesús su sangre, cuánto sufrió, cuando clavaron sus manos preciosas y su sangre, ¿verdad?, goteaba gota a gota. Cuando le pusieron su corona de espinas en su frente, bañado en sangre el Maestro Divino, cuando clavaron sus pies, hermanos, y cuando nosotros le decimos al maligno, mira, Jesús, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y por ello tú eres vencido. Hermanos, Él tiembla, Él huye cuando clamamos esa poderosa sangre de Jesucristo. Qué día, ¿verdad? Hubo una guerra, creo que muy seguido las tenemos, porque hay mucha gente que sin darse cuenta está metida en cosas que no debería de hacerlo. La semana pasada, esto no es de mucho tiempo, la semana pasada, jóvenes, me habla una persona de México, me habla este varón y me dice, pastora, ¿qué hago? Yo estoy en esta situación. Ya me había comentado un poco su esposa cómo estaba mal. Muchas veces pensamos que es cosa sencilla, es cosa fácil meternos en algo que no. Este varón pensó, ¿verdad?, en la muerte. Bueno, dicen la santa muerte, de santa no le veo nada, yo le digo la muerte, ¿sí? Él tenía esta estatua de la muerte y estaba muy atado al enemigo, pues. Me habló y me dijo, pastora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy así en esta condición. Lo único que le dije, pues tú tienes que deshacerte de ella, y buscar el rostro de Dios. ¿Sabes, joven? Le dije, la sangre de Jesucristo tiene todo poder. Aleluya. Y él me dijo, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo? No. Pastora, usted me va a decir que saque mis imágenes. Lo primero que me va a decir que saque mis imágenes. Yo le dije a lo pronto y le dije de esta manera, no, joven, no saques las imágenes, si no las quieres sacar, no las saques, que no está bien, pero no las saques, pero esa muerte sácala. Su nombre tiene de muerte, y a la muerte te va a llevar, y a la muerte eterna
no solamente muerte física. Entonces él se puso a pensar y dijo, pues no, le digo, mira, dice, pero es que me vuelve a repasar y me dice, pero pastora, ¿va a querer que yo saque mis imágenes? ¿Ustedes no quieren a la Virgen? Le digo, sí. Le digo, ¿quién te dijo que no queremos a la Virgen? La Virgen María fue una mujer humilde, donde nació Jesús nuestro Salvador. Por lo tanto, ¿cómo no la vamos a querer? Claro que sí. Pero esta persona me dice, bueno, dice, y le empecé a hablar y le digo, ¿sabes qué? Ahora, si tú gustas entregar tu vida a Dios, le hablé y me dijo, ¿sabe qué, pastora? Me ha convencido. ¿Cuál sería mi sorpresa que cuando él entregó su vida a Dios? Y jóvenes, no crean que fue así como ahorita ver a nuestro hermano César o alguien así, no. Fue de aquí de Teciutlán hasta México, ¿sí? Y le digo, ¿sabes qué, joven? Vamos a hacer la oración. Agarra y dice, bueno, sí, pero la quiero conocer. Yo ni lo conocía a su esposa, pero él no. Dice, la quiero conocer. Claro que sí. Le digo, y me hacen una videollamada. Cuando me hacen una videollamada, le digo, ¿vas a entregar tu vida a Cristo? Me dijo, sí, entrego mi vida a Cristo. Cuando empezamos a hacer la oración, empezamos a clamar la sangre poderosa de Jesús, porque esto es lo que debe de hacer un cristiano, esto es lo que debe de hacer un joven que tiene a Cristo, clamar la sangre poderosa del Cordero. Y ahí vemos la gloria misma de nuestro Dios. ¿Cuál sería la sorpresa al empezar a clamar la sangre de Jesús tiene poder? Primero entregó su vida, ¿sí? Pero al entregarla, el enemigo se posesionó de esta persona y nosotros empezamos a clamar la sangre de Jesús. Su servidor empezó a clamar en su pobre casa diciendo, la sangre de Cristo tiene poder, y ahora en el nombre de Jesús eres libre. Y el Señor lo libertó, porque el poder de la sangre de Jesús tiene poder. Aleluya, bendito sea el Señor. Joven, entrégate al Señor, clama a Dios cuando estés en un problema, cuando estés en una dificultad, solamente clama a Jesucristo, nuestro Redentor, y Él te dará la victoria. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga, jóvenes, en esta tarde. Nos damos cuenta cómo el poder de la sangre de Cristo nos da victoria para vencer y hace libre al hombre que vive esclavo por el pecado, que vive cautivo por el enemigo. La sangre de Jesucristo liberta. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Querido joven, Dios te puede perdonar. Ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo hizo por amor a ti. Quiere salvarte, quiere libertarte. ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Salvador? Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día en que tú debes aceptar al Señor en tu corazón. Si no puedes ser libre de ese pecado, ven al Señor Jesús. Ahí arrodíllate, clama, invoca la sangre de Cristo y verás que el Señor te hará libre. Porque su palabra así lo dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y también la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Querido joven, te invito para que ahí dobles tus rodillas y oremos a Dios. Clama al Señor con todo tu corazón. Pídele de corazón que te liberte, que te limpie de todo pecado. Él ha pagado un precio muy alto. La sangre de Jesucristo te limpia. Y por la sangre de Jesucristo nosotros somos redimidos. Amén. Somos comprados a precio de esa sangre, y el Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a hacer una oración. Ahí donde estás, clama a Dios con todo tu corazón y oremos así. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, estamos delante de tu presencia.
Te agradecemos, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza en esta tarde. Ahí están los jóvenes postrados delante de tu presencia. Señor, escucha la oración de ellos. Escucha su clamor. Atiende su necesidad. Si alguno es preso, está esclavo del pecado por el enemigo en esta tarde, hazlo libre, libértalo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para transformar vidas, para hacer libre al joven. Por este momento, glorifícate, visítalo. Usa tu mano de gracia y de poder. Ahí donde se encuentran, visítalos, llénalos con la presencia de tu Espíritu Santo. Y así como lo has hecho con nosotros, puedes hacerlo con ellos. Están delante de tu presencia para que los bendiga, los ayudes y hagas obra de misericordia. Llénalos con la presencia de tu Espíritu Santo, oh Dios, y que tengan la experiencia de vivir una vida en santidad, en comunión contigo, que tengan la experiencia de esa limpieza espiritual en su vida. Hay poder en la sangre de Jesús en Nazaret. Te glorificamos, te exaltamos porque creemos que tú obrarás y que te vas a glorificar en esta juventud y en todos aquellos que mirarán esta enseñanza. Tómalos en tus manos, toca el corazón de ellos. Muchas gracias te damos por tu palabra, Señor. Bendice a los jóvenes y a las señoritas. Gracias por los hermanos que nos compartieron su experiencia y tu palabra. Ahora, Dios, bendícenos a cada uno. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. Que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la bendición y participación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria. Joven, que Dios te bendiga y acepta esta invitación. Se despiden nuestros hermanos. Dios le bendiga, jóvenes. Dios les bendiga, muchachos, Dios les guarde. Dios les bendiga, jóvenes. Dios sea con todos ustedes. Dios les guarde.